Listo, muy bien. Ahí. Nada más activa tu micrófono. Ok, ahora sí. Vale. Muy bien. Bueno, entonces este artículo fue publicado en mayo del 2015 y bueno, vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos de este artículo van a ser principalmente 3 y están enfocados. El primer punto nos habla de que tenemos que conocer un poco de la anatomía de los ganglios pélvicos y parte de los abdominales para ver cómo va a ser la diseminación de estos en diferentes tipos de neoplasias. El segundo van a ser, dependiendo de cada tipo de neoplasia que estamos estudiando, vamos a tener que identificar los tipos de metástasis. Y por último, hay que conocer los datos clínicos, los antecedentes tanto quirúrgicos de la paciente o de tratamiento, porque esto nos va a ayudar a determinar también las vías de diseminación. Entonces, primero vamos a iniciar con la anatomía normal de los ganglios linfáticos y estos se van a dividir en paraórticos e ilioinguinales. De estos nos menciona que vamos a tener principalmente 5 grupos. Aquí en el esquema del lado derecho vemos un color para cada grupo y se representan en la imagen del lado derecho. En el caso de los inguinales van a estar marcados con amarillo, que se van a encontrar en la parte externa o superficial del cuerpo humano. Posteriormente vamos a tener los ganglios que se van a encontrar en relación a los vasos. Primero los aórticos, estos se van a dividir posteriormente en 7 grupos que ya los vamos a describir. Y también vamos a seguir las líneas de las ilíacas. Primero el grupo para los ilíacos comunes, posteriormente para una rama externa y también para la rama interna. Bueno, dentro de los ganglios paraórticos vamos a tener 7 grupos. Estos 7 grupos se van a dividir. Esta división es una de las más fáciles y van a ir en relación a la situación de donde están los ganglios. Primero vamos a tener los ganglios que se encuentran entre la cava y la aorta y estos van a ser aortocavales. Posteriormente vamos a tener tanto un grupo que se encuentra anterior a la cava como anterior a la aorta y cada uno va a recibir precavales y preaórticos. Posteriormente tenemos 2 grupos laterales, igual uno a cada lado de los vasos y cada uno pues va a ser lateral al vaso que representan. Y vamos a tener por último 2 grupos más que se van a encontrar posteriores y estos 2 grupos van a ser posteriores a cada vaso y van a recibir también el nombre respectivo que es retroaórtico y retrocaval. En la siguiente imagen, que es una tomografía contrastada, en un corte axial hacia topografía de riñones, podemos observar primeramente los vasos, tanto la vena cava como la aorta. Y en base a la relación que guardan los ganglios, vamos a tener los 7 grupos que ya mencionamos. Entre vena y aorta, los aortocavales, precavales, preaórticos, hacia lateral, los grupos laterocavales, lateroaórticos y hacia posterior, retrocavales y retroaórticos. El segundo grupo que vamos a estudiar son los ganglios linfáticos ilíacos comunes. Estos se van a dividir en 3 cadenas, al igual que los ilíacos externos. Estas 3 cadenas va a ser primero la vía lateral, una cadena medial y una cadena media. En cuanto a la relación de estas cadenas, nos menciona que la vía lateral va a estar lateral a lo que va a ser la ilíaca común. Posteriormente, la vía medial la vamos a observar y esta va a estar delimitada por las ilíacas comunes, van a formar un triángulo y por la parte posterior se va a ver el sacro. Más adelante les muestro el esquema. Y en cuanto a la parte media, esta media se va a encontrar va a tener 3 límites. Estos 3 límites, primero va a ser un límite posteromedial y este límite posteromedial se va a encontrar delimitado por los cuerpos vertebrales,
ya sea la última vértebra lumbar o la primera sacra. Hacia su límite anterior y medial va a ser arteria y vena ilíaca común, y su límite lateral va a ser delimitado por el músculo psoas. Bueno. Mande. Porfa, ¿le puedes dar a aceptar a varios que te están mandando invitación? Sí. Por favor. Listo. Ok. Bueno, en cuanto a estos ganglios que van a ser el grupo de los ilíacos comunes, primero habíamos mencionado la cadena lateral, nuevamente. La cadena lateral se va a encontrar lateral a lo que es la ilíaca común. La cadena medial, esta cadena medial va a ser un área triangular que va a estar delimitada tanto por la ilíaca común derecha como la izquierda, y va a ser un triángulo. En este triángulo vamos a encontrar los ganglios del promontorio, y vamos a tener una vía medial. Esta vía medial se va delimitada posteromedial, como ya se los mencioné, por lo que es el sacro, hacia lateral, hacia medial y anterior vamos a encontrar los dos vasos, tanto la arteria ilíaca como la vena ilíaca. Y hacia lateral y anterior se va a encontrar en esta posición de aquí lo que va a ser el músculo psoas. Y tenemos la siguiente tomografía. Bueno, en la siguiente tomografía podemos ver que es una tomografía contrastada en corte axial, en donde se pueden observar primeramente los vasos, que van a ser las arterias ilíacas comunes, y las venas. Aquí podemos observar la posición primeramente de la vía o de los ganglios laterales, que se van a encontrar laterales a la arteria ilíaca común. Los de la parte media, que se van a encontrar en una área triangular, y estos van a estar delimitadas por ambas arterias ilíacas comunes. Y hacia la parte medial, que va a ser este grupo de aquí, van a estar delimitados hacia anterior y medial por la vena y la arteria, hacia lateral y posterior por el cuerpo ya sea de la última lumbar o de la sacra, y hacia lateral y anterior por lo que va a ser el músculo psoas. Después vamos a tener otro grupo. Este grupo de ganglios linfáticos van a ser los ilíacos internos, y estos van a seguir la trayectoria de cada rama visceral que va a dar la arteria ilíaca interna, y a su vez también va a haber grupos para la vena ilíaca. También, aparte de estos ganglios, vamos a tener tanto los sacros como los de unión. Los de unión son importantes, como lo vamos a ver posteriormente, para cierto tipo de neoplasias. Entonces, estos ganglios linfáticos de unión se van a encontrar justamente donde está la unión de la arteria ilíaca interna y de la arteria ilíaca externa. Dentro de los grupos de ilíacos internos, habíamos mencionado los sacros, que van a ser parte de las ramas que da la arteria ilíaca interna, que van a tener un grupo continuo, y pues los más importantes, que van a ser los de la unión. Y la siguiente tomografía nos muestra la posición que van a guardar estos ganglios, y podemos observar que primeramente van a estar marcados como los ganglios de unión entre la unión de la arteria ilíaca interna, como la interna y la externa. Esta es la interna, perdón, y esta es la externa. Y también vamos a ver que los sacros pues se encuentran anterior a lo que es el promontorio del sacro. Esta imagen es una imagen de tomografía en un corte axial, y podemos observar que se encuentra contrastada. Habíamos mencionado que los ganglios linfáticos ilíacos externos presentan 3 cadenas al igual que los comunes, y van a recibir los mismos nombres. Entonces, primero vamos a tener la vía lateral,
una vía media y una medial. A los mediales también se les va a conocer como obturadores. En cuanto a los mediales, estos se van a identificar porque se van a encontrar anteriores a la vena ilíaca externa y al músculo obturador interno, y de ahí es que reciben su nombre. Entonces tenemos el siguiente esquema del grupo de los ilíacos externos, y primero vamos a tener la vía lateral, que como dice, y al igual que en los comunes, va a encontrarse lateral en el trayecto de la ilíaca externa. El grupo medial, este se va a encontrar hacia medial del mismo trayecto de la ilíaca externa, y a diferencia de los de medio. Y los mediales van a estar delimitados tanto por la vena como por la arteria, y se van a encontrar anteriores. Este grupo de ganglios ilíacos están delimitados o los divide el ligamento inguinal, que nos va a dar otro grupo. Usted sube, está ahí. Lo que pasa es que la voy a ¿Se escuchar escucha? a ella, pero si no se va a escuchar a mí. ¿Quién está hablando? Bueno, el siguiente grupo es el grupo de los ganglios inguinales, y estos ganglios inguinales se van a dividir en dos subcategorías, una superficial y una profunda. En cuanto a los superficiales, vamos a encontrar que los ganglios superficiales se van a encontrar en tejido celular subcutáneo. Eso nos va a hacer una diferencia con los profundos porque tienen casi la misma localización, y lo único que lo va a diferenciar va a ser la ubicación en cuanto a planos. Estos ganglios superficiales van a acompañar a la vena femoral superficial y a la vena safena. Y en estos ganglios superficiales inguinales, el ganglio centinela y el que más debemos de tomar en cuenta es el de la unión safeno-femoral, porque este es el ganglio que nos va posteriormente a decir el estadiaje de algunas neoplasias. En cuanto a la parte de los ganglios inguinales profundos, estos van a seguir a los vasos circunflejos, epigástricos e ilíacos inferiores. Algo muy importante con estos ganglios es que no debemos de confundirlos con la parte del grupo de los ganglios ilíacos externos con su parte medial, porque por localización tienen una topografía similar y están muy juntos, pues son estructuras pequeñas, ¿no? Entonces, en el siguiente esquema podemos delimitar que el ligamento inguinal es el que nos va a dar a estas estructuras. Primero vamos a tener todos los ganglios superficiales, y nos menciona que van a seguir, estos ganglios se van a encontrar en tejido celular subcutáneo, y van a seguir también todas las ramas de la arteria circunfleja. De estos ganglios superficiales vamos a tener el de la unión safeno-femoral. Y en cuanto a los profundos, pues menciona la literatura que siguen estrictamente el trayecto tanto de la arteria como la vena. En la siguiente imagen tenemos representada una tomografía en un corte axial, la cual se observa que es contrastada, y podemos observar la localización de los ganglios. El primero van a ser los ganglios superficiales de la vía inguinal, y estos, como habíamos mencionado, se observan en topografía del tejido celular subcutáneo. Podemos observar la arteria y la vena femoral, a la cual siguen los trayectos, los ganglios profundos. Aquí hay que tener mucho en cuenta la posición de los ganglios profundos, porque en la siguiente imagen vamos a poder observar que se pueden confundir con los de la cadena medial. Aquí podemos observar arteria, vena, los grupos, este es el grupo medial de la cadena ilíaca externa, y estos son los profundos de la cadena inguinal. Aquí pasan los vasos circunflejos. Esta es una tomografía en un corte axial en fase contrastada.
Bueno, también en el artículo algo que nos menciona es la valoración por ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Aquí les hice un cuadro representativo de las ventajas que tiene el ultrasonido con la tomografía. Si bien es cierto que la resonancia magnética es mucho mejor que la tomografía, también sabemos que la tomografía es más rápida, se puede repetir en varias ocasiones y eso nos va a dar cierta ventaja en cuanto al hecho de utilizar tomografía con respecto a la resonancia magnética. En cuanto al ultrasonido, solamente se utiliza para la valoración de los ganglios superficiales, es decir, de los de la cadena inguinal. El ultrasonido nos va a dar, en cuanto a la valoración de esta cadena, tanto el tamaño, la morfología y vascularidad del ganglio, lo cual nos va a permitir ayudar a determinar si necesitan biopsia o no. Y en cuanto a la tomografía, pues la tomografía va a tener una mayor precisión para detectar, por ejemplo, calcificaciones, además de que la sensibilidad pues es mucho mejor en cuanto a las neoplasias abdominales y sus metástasis en comparación con el ultrasonido, que difícilmente podemos valorar bien las estructuras. Y en cuanto a la resonancia magnética, sí va a haber unas diferencias que las vamos a ir marcando más adelante. Y también nos menciona que la especificidad para la tomografía va desde el 89 al 96%. Entonces, una vez que sabemos cuál método de imagen elegir, debemos también de tomar en cuenta qué es lo que estamos buscando. Y aquí en este caso nos menciona que la diseminación linfática de las neoplasias ginecológicas va a depender fundamentalmente del tumor. Para eso necesitamos conocer las vías de diseminación de los tumores. Para esto primero las vamos a resumir de forma general y posteriormente las vamos a ir abordando conforme a la neoplasia que estamos estudiando. Primeramente, las vías de diseminación se van a dividir en 4 grupos: inguinal superficial, las pélvicas, paraórticas y abdominales. En cuanto a las 3 primeras, estas se dicen que son vías de diseminación regionales. En cuanto a la última, ya estamos hablando de metástasis. Entonces, de las vías de diseminación, la vía pélvica va a tener tanto una parte lateral, una ruta lateral, una ruta hipogástrica y una ruta presacra. Y en cuanto a las vías abdominales, pues vamos a mencionar la que es gonadal, mesentérica y la frénica inferior. Primero vamos a mencionar la vía inguinal superficial. Esta va a ser una ruta que principalmente va a ser para los tumores en la vulva o en el tercio inferior de la vagina, ya que por la localización de estas neoplasias, el ganglio a donde van a viajar van a ser a los inguinales y se considera el ganglio centinela de la unión safenofemoral, al nodo safenofemoral. Entonces, conociendo esta ruta, que únicamente es para la vulva y el tercio inferior, pasamos a las vías pélvicas. En cuanto a las vías pélvicas, vamos a tener 3 rutas. La primera es la presacra, la hipogástrica y la lateral. En cuanto a la vía lateral, esta vía nos menciona que va a drenar, van a poder tomar esta vía todos los carcinomas de cuello uterino, de endometrio, ovario y los 2/3 superiores de la vagina. Esta vía va a tomar hacia lo que va a ser los ganglios ilíacos externos y principalmente una vez que toman esta vía puede haber diseminación a lo que van a ser los ligamentos que le dan sujeción al útero. En algunas ocasiones se va hacia la parte posterior y sigue las arterias que dan irrigación al sacro o las arterias posteriores y estas se van a ir hacia un grupo sacro. Además de esta vía lateral tenemos la vía hipogástrica. En cuanto a la vía hipogástrica, va a drenar a todos estos neoplasias, a excepción de las de ovario. Casi las de ovario no siguen la vía hipogástrica, aunque voy a mencionar algunas excepciones más adelante. En cuanto a la vía hipogástrica, ya les había mencionado que son ramas viscerales
y que estas ramas viscerales se van a ir tanto a la ilíaca interna como a los ganglios de unión, que estos van a ser los ganglios centinela en esta ruta. Y por último, la vía presacra. En cuanto a la vía presacra, esta va a estar involucrado el plexo linfático anterior y vamos a tener que estos se van a ir hacia lo que son los nodos del sacro. Y también en cuanto a esta vía, pues por localización va a drenar principalmente el tercio superior de la vagina y la parte inferior del cuerpo uterino. La siguiente vía es la vía paraórtica. Principalmente esta vía es para neoplasias ováricas. A diferencia del resto de las neoplasias, en cuanto a las neoplasias ováricas, nos menciona que más comúnmente se van a ver afectados las vías paraórticas a diferencia de las vías pélvicas. Aunque su localización es pélvica, estas van a seguir el trayecto de los vasos gonadales. Es por eso que se van a las vías paraórticas. En cuanto al lado derecho, nos menciona que va a seguir el trayecto de los vasos y una vez que llegue a nivel de L1 o L2, va a depositarse las metástasis y estas van a ser ya sea laterocavales o aortocavales. Y en cuanto al lado izquierdo, igual van a seguir el trayecto del vaso gonadal, va a llegar a lo que es el ilio renal y se van a localizar preaórticos y lateroaórticos. En cuanto a las vías abdominales se van a dividir en tres. El primero que vamos a ver es el camino gonadal. En cuanto al camino gonadal, va a seguir una ruta similar a la que siguen los paraórticos. Y en cuanto a estas vías, el primer ganglio que vamos a ver afectado va a ser a nivel del ilio renal. Y en esta imagen podemos observar que también en este camino gonadal puede haber una diseminación retrógrada. Entonces, esta diseminación retrógrada va a ser posteriormente que haya implantes hacia el mesenterio o la cavidad abdominal. Entonces, aquí podemos observar en esta tomografía contrastada en corte axial, se puede observar que los vasos gonadales, que son los marcados con las cabezas de flecha, y también podemos observar esta estructura que si vemos su morfología es redondeada, un poco mal definida o de bordes irregulares y presenta un realce heterogéneo, esto en relación a un ganglio que se encuentra a nivel del ilio renal derecho. Y este es en una paciente que tenía el antecedente de un carcinoma de ovario, una paciente de 52 años. En cuanto a la siguiente vía abdominal, vamos a tener el camino mesentérico. En el camino mesentérico vamos a encontrar dos mecanismos o se sospecha que existen dos mecanismos. El primero hace referencia a que hay implantes tumorales en la serosa de una manera directa. Y en el segundo se menciona que hay una comunicación linfática y que en algunos pacientes a las cuales se les ha hecho la resección de un tumor ovárico y se quitan los ganglios de la parte del retroperitoneo, entonces esto apoya a que el mecanismo es por comunicación linfática y esto es lo que ha demostrado más en estudios de patología. Entonces, en esta tomografía, es una tomografía coronal, donde se puede observar, es contrastada, y podemos observar que hacia topografía de ambos anexos se observan dos masas aumentadas de tamaño y presentan un realce heterogéneo, así como algunas zonas hipodensas. Estas zonas hipodensas, hacia sus lados laterales de ambas, se puede observar unas imágenes de morfología ovalada, aumentadas de tamaño, con una densidad de señal similar a las masas ováricas, esto en relación a unos ganglios inguinales, pero también podemos observar que a nivel abdominal, hacia retroperitoneo, se observa una masa de morfología irregular, bordes mal definidos, esto en relación a un conglomerado ganglionar,
pensando en la comunicación linfática de esta vía. Bien, En María, las- regresa. Pero bueno, en tus imágenes que muestran la cabeza de flecha es la raíz del mesenterio, ¿no? sí, o sea, lo que mencionaba es que estos ganglios, o así lo entendí, porque realmente decía una masa que se encuentra en retroperitoneo, de bordes irregulares y así. Pero estás hablando qué vía, En el camino mesentérico. entonces. Es a nivel de la raíz del mesenterio. Si estás Ajá. hablando de la Así. vía mesentérica, pues no puede ser retroperitoneal, porque ya retroperitoneal ya estás hablando que está por detrás, ¿no? O sea, ya no forma parte del mesenterio, sino ya está por detrás del mesenterio, ¿no? Sí, así es. Okay. Ok. Bueno, en cuanto a la vía abdominal, vamos a ver otro camino que es el camino frénico inferior. Y este camino frénico inferior apoya a la circulación peritoneal. Como recordamos, en las neoplasias ováricas, esta es una paciente que tenía el antecedente quirúrgico de un cáncer ovárico. Aquí podemos ver material hiperdenso, esto en relación al antecedente quirúrgico. Y nos mencionaba que esta paciente se le encontró una imagen a nivel de la crura diafragmática derecha, una imagen de morfología redondeada, con un realce bastante marcado. Y esto era en relación a un implante a nivel de la crura, ¿no? También menciona que en este paciente, como se hizo la toma de biopsia de este implante para corroborar la metástasis, en el sitio quirúrgico podemos observar hacia la parte superior del hígado un engrosamiento irregular. Esto pues en relación al abordaje que se hizo para tomar la biopsia de este paciente. Esta es una imagen de tomografía en un corte coronal, la cual se observa que es contrastada. En cuanto a la evaluación de las imágenes anatómicas, como ya habíamos mencionado, el ultrasonido no es tan específico para valorar estructuras abdominales profundas. En este caso, ganglios específicamente. Si bien tiene una sensibilidad y una especificidad alta, nos menciona que cuando se apoya uno del ultrasonido para obtener muestras por medio de las biopsias por aspiración de aguja fina, esta sensibilidad se va a ver bastante aumentada y es lo que sugiere el texto que se haga en el caso de encontrar ganglios. En cuanto a los criterios de imagen para la valoración de estos ganglios, vamos a tener varios parámetros. El primero de ellos va a ser la talla. En cuanto a la talla, nos menciona, casi nosotros tenemos como referencia que a partir de 10 milímetros, pues ya, ¿no? Pero aquí en este artículo se hizo una revisión y se demostró que cada vía o cada grupo iba a tener alguna medida. En este caso, pues esta es la tabla y nos podemos guiar para futuras interpretaciones. En cuanto al artículo, nos mencionaba que el límite máximo para considerarlo como normal era 8 milímetros. Aquí se menciona que a nivel de la pelvis, una vez que rebasan estos 8 milímetros, hay que tomar en cuenta otras características que nos puedan dar el diagnóstico de malignidad o de sospecha de malignidad, ya que unos colaboradores hicieron un estudio en donde se demostró que hay algunas ganglios que son menores a 10 milímetros y en el 80% de estos se encontraron metástasis. Entonces, de ahí la importancia de la talla. Sin embargo, recordemos que para los ganglios es muy importante no solo tomar en cuenta la talla. También se va a tomar en cuenta la forma, la característica que presentan estos ganglios en forma. Como sabemos, un ganglio normal va a tener una forma arriñonada o ovalada, y se le tiene que observar sus estructuras. Entonces, en estas imágenes de ultrasonido que tenemos, podemos observar un ganglio normal, vemos que conserva su morfología riñonada, tiene su hilio graso central, el cual se observa ecogénico,
y también tiene la parte de su corteza que se observa hipoecogénica y también se puede observar delimitada su pequeña cápsula. Hay ocasiones que no vamos a ver la cápsula, pero es importante valorarla porque ante sospecha de ruptura o irregularidades en cuanto a la cápsula, podemos hablar ya de una metástasis extracapsular y eso nos va a orientar a un pronóstico sombrío. En cuanto a la morfología, si encontramos una morfología redondeada, tenemos que sospechar también de alguna metástasis. Y aquí nos muestra este ejemplo de un ganglio metastásico, que es un ultrasonido en escala de grises, donde se puede observar que tiene un poco de pérdida de su morfología, ya no se observa nada de lo que es el hilio graso, se ve totalmente hipoecoico, pero también podemos ver que no están sus bordes circunscritos, sino se ven algo irregulares. Esto pues en relación a un ganglio de aspecto metastásico. Nos menciona también en cuanto a al tamaño o la forma que debemos de considerar. Se va a tomar una medida longitudinal y una medida en eje corto, y si esta se hace una comparación o una relación, y si es menor de 2, esta relación usualmente se asocia a que sean malignos. Nada más otra cosa ahí, muy en tu imagen del ganglio metastásico. Ajá. Tiene refuerzo acústico, ¿no? Sí, aquí podemos observar el refuerzo. Ok. Entonces eso es importante porque quiere decir que lo más seguro es que tiene áreas que sugieran necrosis, ¿vale? Ok. Bueno. En cuanto al contorno, como sabemos, el contorno de los ganglios van a ser regulares, bien circunscritos, y eso nos va a orientar a que es un ganglio normal. Sin embargo, podemos encontrar esos bordes, como en el ejemplo anterior, irregulares o espiculados, lobulados, y esto apoyado con la medida mayor a 10 milímetros, nos menciona que son los criterios más útiles para determinar si existe invasión hacia estos ganglios. En el ejemplo que tenemos es una tomografía en un corte axial en fase con doble contraste, en donde podemos observar que anterior al sacro o en el grupo de los ganglios sacros se observa una imagen de morfología pues redondeada, bordes irregulares, algunos se ven espiculados, esto en relación a un ganglio de aspecto metastásico o sospechoso. En cuanto a la ubicación, para la ubicación no es tan relevante en sí porque puede haber ganglios en las vías que siguen las neoplasias y puede haber uno o puede presentar varios. Eso también no determina el proceso maligno. Sin embargo, si hay muchos, sí puede llevarnos a la sospecha de que se trate de una metástasis, pero tenemos que apoyarnos siempre de los demás parámetros. En cuanto al número, pues ya les había mencionado, y también recordemos que la distribución de estos ganglios a veces va a ser así, en su mayoría es asimétrica, pero también es un parámetro importante porque menciona que no se va a encontrar de manera, como que salta a un grupo de ganglios, o sea, van a ir continuos. Esto es para los fines quirúrgicos. En cuanto a la arquitectura interna de estos ganglios, vamos a valorar 4 aspectos. El primero van a ser las calcificaciones. Como ya habíamos mencionado, las calcificaciones, pues para valorarlas es mejor la tomografía. Y en cuanto a las calcificaciones, nos mencionan que el carcinoma de ovario es la neoplasia que presenta comúnmente calcificaciones. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque también hay algunas patologías como la tuberculosis que nos pueden dar calcificación de estos ganglios. En cuanto a la apariencia de baja densidad, es decir, quística, vamos a ver que se observan heterogéneos, van a tener un centro menos denso y esto nos puede orientar a que es parte de un proceso necrótico. Entonces, cuando vemos un centro hipodenso, casi tiene un valor predictivo del 100%.
También aquí hay que tener mucho cuidado porque tanto las infecciones fúngicas como la tuberculosis nos van a dar también ganglios necróticos. En cuanto al realce de medio de contraste, la orientación hacia un ganglio benigno va a ser que la atenuación sea homogénea o uniforme de manera general. Y también para la parte maligna, que la captación sea heterogénea y tenga aumento del tamaño, así también como las irregularidades de los bordes. Aquí hay que tener precaución porque recordemos que también van a tener en cuanto al realce un comportamiento similar al de la neoplasia. Y no todas las neoplasias van a tener un realce heterogéneo, algunas presentan un realce homogéneo. Entonces aquí también puede haber un poco de... Por eso siempre hay que apoyarse de todos los parámetros que valoramos. Y también vamos a tener la densidad grasa. Esta densidad grasa nos puede orientar a que un centro hipodenso y pensemos que es necrótico. Entonces siempre hay que corroborar que efectivamente sea una densidad grasa. En la siguiente imagen de tomografía en un corte coronal con contraste podemos observar que en el grupo de los ganglios aortocavales se observa uno que está aumentado de tamaño. Nos mencionaba el texto que la hiperdensidad que presenta no es en relación al contraste, si podemos observar que está contrastada, sino era a las calcificaciones que presentaba. En cuanto a la siguiente imagen, una es de tomografía en un corte axial en fase contrastada igual. Podemos ver de igual forma de localización en el grupo aórtico, precaval, una imagen de morfología redondeada, bordes irregulares, con un realce heterogéneo, el cual presenta un centro hipodenso, esto en relación a un ganglio de aspecto necrótico. Y por último tenemos una resonancia en T1 contrastada, la cual se puede observar que hacia topografía de útero no hay interfase con el endometrio, un cáncer endometrial, en donde se observa aumentado de tamaño con un realce pues homogéneo pero bastante marcado, y podemos ver que hacia topografía del ganglio obturador se observa aumentado de tamaño, presenta un realce similar al de la neoplasia y tenía un diámetro en eje corto superior a los 10 milímetros. Esto pues en relación a la parte contrastada de los ganglios. Y por último tenemos esta resonancia magnética en T2, en donde podemos observar que hacia topografía igual de útero no hay una adecuada interfaz en la parte del endometrio, esto en relación a un cáncer endometrial, y podemos observar que igual no hay una definición adecuada con la vejiga, esto en relación a una infiltración vesical, y hacia la parte del ganglio obturador podemos observar una imagen de morfología ovalada, aumentada de tamaño, el eje corto era superior a los 10 milímetros, y también hacia superior de esta se observa una parte quística de este ganglio. En cuanto al aspecto a toda la valoración de los ganglios, como sabemos, a mayor estadiaje o etapa de la neoplasia, va a ser más probable que encontremos ganglios metastásicos. Entonces, esta es una tabla que nos representa el tipo de carcinoma, ya sea ovario, endometrial, cervical y vulvar, y las diferentes etapas y más o menos un porcentaje de lo que podemos esperar de encontrar ganglios afectados. En cuanto a las imágenes ponderadas por difusión en la resonancia magnética, recordemos que la difusión va a ser una secuencia que nos va a permitir valorar la motilidad de las moléculas y van a variar esta motilidad dependiendo de la organización del tejido estudiado, la densidad, la microestructura y la circulación capilar. También ya habíamos mencionado que a mayor poder de B
que es el gradiente de sensibilidad. En este artículo se recomienda que vaya de 800 a 1000 segundos. A mayor valor o poder de B, vamos a recordar que la imagen pues va a ser menos definida, pero vamos a tener una mejor difusión a lo que van a ser la parte que queremos valorar. Y aunado a esta imagen de difusión, podemos hacer la parte de coeficiente de difusión aparente, que se representa en un mapa paramétrico, y esto nos va a ayudar a valorar el comportamiento de dicha estructura. En este caso, nos menciona que en cuanto a la difusión, es difícil detectar invasión a ganglios cuando la invasión es pequeña. Sin embargo, cuando ya es marcada y tenemos alguna discrepancia, sí nos puede orientar a este. Entonces nos menciona que lo normal en una resonancia magnética es encontrar que los ganglios presenten una restricción relativa de difusión, es decir, que sí restringen, se van a ver hiperintensos, pero van a presentar valores bajos de ADC. Esto se va a traducir como hipointensidad en el mapa de ADC. Sin embargo, no hay una línea tan marcada para distinguir de lo normal de los metastásicos. En el caso de los metastásicos, nos menciona que también va a presentar una restricción, pero esta restricción va a ser más marcada, y en cuanto a los valores en los mapas de ADC, van a ser igual, más marcados. Es decir, se van a ver más hipointensos en la parte del mapa de ADC y más hiperintensos en difusión. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Esta es una resonancia magnética ponderada en T2, en donde podemos observar que hacia topografía de útero se encuentra aumentado de tamaño, un poco irregular, y también pues no hay una definición marcada con el endometrio. Eso nos orienta a que es una neoplasia endometrial, y podemos ver que hacia topografía de ganglio obturador se encuentra uno aumentado de tamaño, el cual se ve un poco similar a la intensidad de señal que presenta el útero, y también hay uno hacia la parte inguinal. Entonces, también ambos presentan diámetros en eje corto mayores a 10 milímetros, y podemos ver en el siguiente la difusión. En cuanto a la difusión, nos menciona que pues van a presentar restricción, se van a ver hiperintensos, uno como el otro, y también, a diferencia de estos ganglios, no presentan un realce tan similar al de la tumoración, y no se logra definir bien como que la parte afectada del miometrio por parte de la tumoración endometrial. Sin embargo, pues ya tiene una invasión marcada. En cuanto al mapa de ADC, el mapa de ADC pues se van a observar hipointensos, ambos, y también en cuanto a la neoplasia observamos que también se observa hipointensa. Esto pues en relación a ganglios de aspecto metastásico. En cuanto a la utilidad del PET con la tomografía, nos menciona que si bien el PET por sí solo tiene una buena sensibilidad y especificidad, en estudios o en técnicas híbridas con tomografía o con resonancia magnética, nos va a ayudar a una mayor sensibilidad y especificidad. Para esto vamos a utilizar el flúor desoxiglucosa, que es un marcador, un análogo de la glucosa, y va a actuar igual que la glucosa, va a entrar a la membrana, sin embargo, no va a poder salir, y esto nos va a permitir que podamos ver que ahora sí capta el marcador, y este marcador, una vez atrapado, pues nos va a marcar las zonas en donde haya una afectación por hipermetabolismo. Sin embargo, hay que tener dos aspectos, que tanto tiene falsos positivos como falsos negativos. En cuanto a los positivos, podemos sospechar en que haya algún otro proceso infeccioso, inflamatorio, o en las fases del cuerpo lúteo, cuando una captación por el cuerpo lúteo y nos puede desorientar hacia nuestro diagnóstico.
También hay que tener cuidado con las fases menstruales, porque también nos puede dar falsos positivos. Si bien no es nuestra área, pero más o menos para conocerla. En cuanto a los falsos negativos, nos puede decir que no hay enfermedad porque son invasiones muy pequeñas, y también puede ser por un carcinoma mucinoso o papilar. En estos no son hipercaptantes, son hipocaptantes, tienen un hipometabolismo y entonces nos pueden dar el falso negativo. Existe un valor que se llama valor máximo de absorción estandarizada, que nos va a medir cuánto es como el porcentaje que capta del marcador, y nos menciona que para términos generales se toma en cuenta 2.5. Si es mayor de 2.5 podemos sospechar que es hipermetabólico y por lo tanto es algún proceso maligno. Entonces, en cuanto a esto, nos vamos a apoyar de la infografía y el mapeo de los nodos centinela. Para esto, vamos a hacer una biopsia del ganglio linfático centinela que hayamos encontrado, y tenemos que tomar en cuenta que si este ganglio linfático sale, el centinela sale negativo a células tumorales, pues por ende los siguientes en la secuencia de las vías van a ser negativos, y viceversa. Si ese sale positivo, hay que valorar el siguiente ganglio y así para el abordaje quirúrgico. En cuanto a la linfogramografía, vamos a utilizar dos trazadores, que es el radiocoloide y el tinte azul, y estos van a estar etiquetados con tecnesio 99. Si bien se puede utilizar solo uno o el otro, nos menciona la literatura que la mezcla de los dos o la técnica combinada nos va a dar una mejor evaluación para los tumores vulvares. En cuanto a esta linfografía, es un mapa, es decir, que nos va a decir los sitios en donde hay un hipermetabolismo, y esto se va a sobreponer a una imagen de tomografía. Lo ideal es que sea con una emisión de fotón único esa tomografía, para hacerse una sobreposición de ambas técnicas, y nos van a crear un mapa que nos va a ayudar tanto al abordaje quirúrgico como al estadiaje. Esta es una imagen de... Bueno, en esta es una linfogramografía en donde podemos observar que el marcador, en este caso es un carcinoma vulvar, nos orienta hacia los sitios donde hay mayor metabolismo de las células. Pero si podemos observar, pues es una imagen que no dice por dónde está ni nada. Entonces, esta imagen se sobrepone a la tomografía y nos va a orientar hacia dónde está ese ganglio para el abordaje. Aquí podemos observar unas tomografías en corte axial, donde se observa hacia topografía de ganglios inguinales, dos ganglios aumentados de tamaño, los cuales presentan captación por el marcador de manera bilateral, y más hacia inferior, hacia el ganglio de la unión safenofemoral, se puede observar otro. En esta es una renderización. Podemos observar que también hacia topografía de los ganglios inguinales presenta aumento de tamaño de estos ganglios, y también hacia la parte de los pélvicos externos o de los ilíacos externos, y también en contralateral de la parte inguinal izquierda. En cuanto a los sistemas de estadificación para las neoplasias ginecológicas, podemos utilizar dos sistemas, la FIGO y la TNM. En cuanto a no hay un consenso de qué sistema debemos utilizar para el estadiaje de la patología. Sin embargo, hay algunas desventajas, sobre todo en el TNM, ya que en el TNM, como recordamos, valora
la parte tumoral, independientemente de la metástasis ganglionar o de la propagación a distancia. Y esto va a ser una desventaja porque para la FIGO sí se apoya de ambas y esto nos va a ayudar a una estadificación quirúrgica y también en la parte patológica para ver cuál va a ser el tratamiento y el abordaje que se le va a dar a esta paciente. En cuanto a la FIGO, pues sabemos que es específico para los tumores ginecológicos, a diferencia del TNM, que es para todos los tumores. Y en cuanto a la evaluación ganglionar y otros aspectos, los evalúa en conjunto con la parte de la tumoración, no separado como en el TNM. Y esto pues, aparte de que en el sistema FIGO es donde se han hecho la mayoría de los estudios para ver la sensibilidad de la resonancia, la tomografía y el PET. Entonces, para fines prácticos nos menciona que la FIGO tiene mayor ventaja sobre el TNM. Ahora vamos a ir por neoplasias, haciendo el abordaje de las vías linfáticas. Vamos a ver el cáncer de ovario. Como ya mencionamos, el cáncer de ovario va a seguir el camino gonadal o el de los vasos gonadales hacia los ganglios preaórticos. Ya habíamos mencionado que del lado derecho, a nivel de L1 o L2, y ya sea que sean laterocabales o aortocabales, y para el lado izquierdo, a nivel del hilio renal, es el primer o el ganglio centinela. En cuanto al cáncer de ovarios, nos menciona que no solo van a seguir la ruta paraórtica, que es la más común, también pueden seguir la ruta lateral, que como sabemos va a seguir los ligamentos suspensorios del ovario y estos se van a ir hacia el grupo ilíaco externo, que es la ruta lateral. Esto es en un menor porcentaje que la paraórtica y nos menciona también que en los estadios tempranos del carcinoma de ovario es más frecuente encontrar afectación a nivel paraórtico que en los ganglios pélvicos. Bueno, en cuanto a el carcinoma de ovario puede seguir también la vía inguinal superficial, pero ya si sigue la vía inguinal superficial podemos hablar de que ya se trata de una neoplasia a distancia. Entonces, algo importante de esta ruta preaórtica, que es la que más comúnmente siguen, es que va a llegar un momento en que la ruta preaórtica, como la ruta lateral pélvica, se encuentren. Esto va a ser porque los ganglios de la preaórtica van a descender y a la inversa, los ganglios que se encuentran a nivel pélvico, estos van a ascender y se van a encontrar en el camino. Entonces, se dice que hay una progresión si se encuentran ganglios en estos sitios. Entonces, hay un mayor porcentaje de pacientes con carcinoma de ovario temprano que se les detecta algún ganglio paraórtico o en ilíacos comunes sin encontrar en la ruta pélvica. Y esto es porque pues ya tenían, estos ganglios subieron por la ruta preaórtica y descendieron. A diferencia de las demás neoplasias, que lo más común es que primero agarren las rutas pélvicas para ascender. En cuanto a la ruta preaórtica en el carcinoma de ovario, vamos a encontrar metástasis a distancia. Entonces, el primer grupo son los preaórticos. Sin embargo, si esta enfermedad sigue avanzando, vamos a tener una invasión de los supradiafragmáticos, como veíamos en un ejemplo que había un ganglio a nivel crural. Esto puede ser por dos mecanismos. Una, que suba por la cisterna del quilo y se depositen a nivel del diafragma. Y la otra puede ser por el drenaje que tiene el líquido peritoneal. Y en cuanto a otra afectación que podemos encontrar, si no solo sube a la cisterna del quilo, sino se conduce a través del conducto torácico, van a ser los ganglios supraclaviculares izquierdos.
También otra afectación va a ser a nivel mediastinal. Nos menciona que a nivel mediastinal, si hay una afectación, puede también haber una afectación a nivel pleural y esto va a ser por dos mecanismos. Principalmente va a ser retroperitoneal y también o por el líquido peritoneal, como lo mencionábamos. En cuanto a los carcinomas, se menciona que en el carcinoma de ovario casi siempre son carcinomas de alto grado, estos van a ser serosos y se van a encontrar en una etapa 3 en la mayoría de los casos. Entonces, ¿para qué nos van a servir los ganglios? Pues para saber el pronóstico de la paciente. Nos menciona que si tenemos ganglios positivos en la vía preaórtica o ganglios pélvicos, estos van a tener un porcentaje de sobrevida de 58-84%, a diferencia de si encontramos carcinomatosis peritoneal. En estas pacientes, pues la sobrevida disminuye considerablemente. Y en cuanto a FIGO, pues los clasifica en 3, en el estadio y en la TNM, ya cuando hay invasión ganglionar, pues se va a tomar como separado y va a ser N1 dependiendo del sitio donde esté. Y habíamos mencionado también que ya se afecta a los ganglios inguinales o ganglios mesentéricos, ya se considera que está fuera de la cavidad pélvica o en la cavidad abdominal y esto ya sería una enfermedad 4B. En cuanto al siguiente ejemplo, tenemos que el carcinoma de ovario, que la mayoría de neoplasias ginecológicas no va a importar la lateralidad de los ganglios, no nos va a hacer diferencia en cuanto al estadio. Entonces, vamos a tener que 1A, 1, por así decirlo, van a haber ganglios que van a entrar por la vía gonadal o por el camino gonadal y se van a depositar preaórticos. Lo más común es que sea del lado izquierdo a nivel del ilio y van a ver, estos ganglios tienen que ser menores a 10 milímetros. Si estos ganglios superan los 10 milímetros, ya va a ser 3A1, 2. La siguiente etapa va a ser una etapa donde también ya haya afectación tanto a nivel pélvico como a nivel inguinal. Y esto nos va a hablar de que ya lo localizado o lo común sería que encontráramos a nivel pélvico o aórtico en el caso del cáncer de ovario. Sin embargo, aquí como están a nivel inguinal, nos habla de un estadio 4B. Y en esta imagen es una resonancia magnética, solamente tenemos que valorar y recordar que el eje que se mide es el eje corto, entonces en esta imagen es en transverso del ganglio y se observa que se mide en eje corto, que siempre es lo que más nos marca el tamaño del ganglio. En cuanto a la tomografía en esta neoplasia, si bien va a tener una sensibilidad baja y una especificidad más o menos, la precisión diagnóstica de esta tomografía va a ir del 60 al 90% en todas las etapas del cáncer. Entonces, en esta tomografía, en un corte coronal con doble contraste, podemos observar que hacia topografía del grupo de los laterocabales se observa un ganglio de morfología redondeada, aumentado de tamaño, que presenta un realce heterogéneo y se puede ver que hacia el centro está un poco más hipodenso. Y podemos observar que hacia topografía de ambos anexos, dos masas aumentadas de tamaño con un realce heterogéneo, algunas áreas hipodensas y esto en relación a un carcinoma de ovario en una etapa temprana. En cuanto al uso de las técnicas híbridas, tenemos esta PET con tomografía. Tiene alta sensibilidad, especificidad y precisión. Y el valor predictivo negativo de este estudio es bastante alto, entonces eso nos va a apoyar con el diagnóstico. En este caso tenemos
una renderización de una tomografía en un corte coronal con una técnica híbrida con PET, en donde podemos observar que hacia topografía de los ganglios aortocavales y laterocavales se pueden observar ganglios que presentan una hipercaptación, esto en relación a metástasis paraórticas. Y podemos observar en esta axial un ganglio que se encuentra preaórtico y pues esto apoya el diagnóstico del paciente. También podemos observar que hacia hueco pélvico pues también hay un aumento en la captación del marcador. Y aquí podemos observar en este corte axial una imagen a nivel de la crura diafragmática derecha, esto en relación igual a un implante diafragmático. El siguiente cáncer que vamos a ver es el cáncer endometrial. En cuanto al cáncer de endometrio, es un poco más complejo que el de ovario porque no va a seguir las vías comunes, y esto nos menciona que lo más común, que ya les había mencionado, es que siga las rutas pélvicas. Y nos menciona para estudiar a los ganglios de esta tumoración que vamos a dividir la cavidad o el útero en tercios. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. En cuanto al tercio superior y el tercio superior y el fondo, nos menciona que va a tener una ruta lateral. Y esta ruta lateral, si recordamos, pues sigue a los ligamentos del útero y se va a ir hacia la parte de los ilíacos externos, y el ganglio centinela en esta ruta, recordemos que es el obturador, a diferencia de la parte del tercio medio y el tercio inferior, los cuales van a seguir una ruta paramétrica o drenan en el parametrio, y también van a seguir una ruta lateral. Perdón, esto es los 2 tercios inferiores. Y en cuanto al tercio superior o el fondo, estos van a seguir un camino distinto. En cuanto a este camino, van a seguir la ruta preaórtica y su ganglio centinela va a ser a nivel del ilio o de L1, L2. Y también esta misma porción que va a ser la parte del fondo, va a ser un relevo hacia los ganglios de la ilíaca interna, y recordemos que en la ilíaca interna el ganglio centinela son los ganglios de la unión. También existe otra vía gonadal que menciona que esta va a seguir la misma dirección que las neoplasias de ovario, y también puede haber una parte donde las arterias de la parte posterior del útero que se van a seguir o a continuar con dirección hacia el sacro, también pueden seguir esta vía. En cuanto a la parte del carcinoma endometrial, pues va a ser el más frecuente, es el adenocarcinoma, y nos menciona que este tipo de neoplasia, el diagnóstico se va a hacer en una etapa temprana, en un 75-80% de los pacientes. Esta etapa temprana nos va a dar una supervivencia del 90 al 95%. Sin embargo, si presenta la paciente ya una etapa más tardía, que en la FIGO se clasifica como 3C, vamos a hablar de una probable recurrencia a pesar del tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que valorar aquí? La afectación y la infiltración de estos ganglios. Nos menciona también que a mayor grado histológico, como en la mayoría de las patologías, pues vamos a tener mayor compromiso ganglionar, y una vez que hay un compromiso ganglionar, vamos a esperar encontrar en los ganglios pélvicos y paraórticos en este porcentaje, que es del 34 al 23%. Ya en etapas más avanzadas, pues vamos a encontrar tanto la parte inguinal o implantes en algún otro sitio. Para la parte de la estadificación, la TNM lo toma como N1 o N2,
y la parte de la FIGO pues los toma como un estadio 3C. En cuanto a la lateralidad, como ya habíamos mencionado, la lateralidad aquí no afecta el estadiaje y tenemos el siguiente ejemplo. En cuanto a las neoplasias del endometrio, todo lo que se encuentre de igual forma en las rutas pélvicas van a ser etapas tempranas, como en este caso que es 13-1 y se puede observar en el esquema que hay afectación tanto de la vía de la ilíaca interna o del grupo de la ilíaca interna como de la ilíaca externa. Y recordando siempre que la resonancia magnética nos va a ayudar a la valoración y que la medida o lo que más nos va a orientar es el tamaño del ganglio y se mide en eje corto, en un eje axial. En cuanto a la etapa 13-2, esta nos menciona que ya va a haber ganglios en la parte, en los grupos preaórticos, y también hay que tomar en cuenta la invasión de esta neoplasia. Si la invasión es mayor, pues también vamos a tener afectación de la parte de los grupos de los ilíacos internos, los externos, la vía común y los preaórticos. En cuanto al siguiente ejemplo, es una tomografía en un corte coronal contrastada, en donde podemos observar que hacia topografía de aorto cabal se encuentra pues una masa, ya no se podría decir que un ganglio, o bueno, dos ganglios aumentados de tamaño, los cuales presentan realce al medio de contraste de manera heterogénea, tienen bordes irregulares, esto pues en relación a una etapa avanzada, 3. Entonces, hay una sociedad europea que se dedica al estudio de la de la parte radiológica urogenital y nos menciona que para el estudio de estos ganglios toma en cuenta 4 factores principalmente. El primero es el tamaño. En cuanto al retroperitoneo, 10 milímetros, en cuanto a los ganglios de la pelvis, 8 milímetros, y la morfología, si estos son redondos y si presentan un centro hipodenso o necrosis. En cuanto a la evaluación y planeación prequirúrgica, lo ideal es que tomemos como referencia la resonancia magnética y nos apoyemos en la tomografía. Nos menciona que sin embargo la resonancia magnética no es tan sensible para determinar microinvasión. Ahí nos podríamos apoyar de la tomografía con técnica híbrida con el PET. Y en el siguiente ejemplo tenemos una resonancia magnética en T2, en un plano coronal, en donde podemos observar el útero, el cual hacia endometrio no se encuentra adecuada diferenciación. Vemos unas áreas hiperintensas, esto en relación a una invasión del endometrio, y también podemos observar que hacia el ganglio ilíaco de la vía común se observa un aumentado de tamaño y también tiene una intensidad heterogénea, y esto en relación a una metástasis a nivel de este ganglio. En cuanto al valor de la PET para este tipo de neoplasias, no se ha demostrado que tenga alguna sensibilidad o alguna utilidad en etapas tempranas. Sin embargo, cuando el paciente presenta una enfermedad recurrente, el estudio por técnicas híbridas nos va a dar una mayor sensibilidad y especificidad. La siguiente patología es el cáncer de cuello uterino. En cuanto al cáncer de cuello uterino, sabemos que es la tercera neoplasia maligna en cuanto a las neoplasias ginecológicas en frecuencia. La supervivencia de esta enfermedad en etapas tempranas es hasta del 92%, sin embargo, en etapas tardías, pues es bastante sombrío la supervivencia. En cuanto a la afectación ganglionar, nos menciona que el 6% de estos tumores con un tamaño menor a 2 centímetros ya van a presentar una afectación ganglionar. Entonces,
Para las neoplasias del cuello uterino, al igual que las de endometrio, vamos a tener al igual que las de endometrio, vamos a tener principalmente 3 vías. Y van a ser únicamente vías pélvicas. En cuanto a estas vías pélvicas, al igual que la parte del drenaje en cuanto al tercio inferior en la parte del cáncer endometrial, esta va a seguir la misma ruta en la parte del cuello uterino, que van a ser primeramente la vía lateral, que se va a dirigir hacia el ganglio obturador en la parte de los ilíacos externos, y también a su vez va a seguir vías pélvicas como va a ser la sacra, que esta ya sabemos que sigue la ruta de las arterias y se va a dirigir hacia anterior del sacro o los ganglios del sacro o del plexo linfático. Y también esta misma neoplasia puede seguir una tercera ruta, que es la hipogástrica. Recordemos que esta ruta hipogástrica va a seguir la trayectoria de la ilíaca interna y de las ramas de la ilíaca interna. Y en cuanto al ganglio centinela de esta ruta, recordemos que son los ganglios de unión que se van a encontrar en la unión de la ilíaca interna con la ilíaca externa. En cuanto a la clasificación, para las neoplasias cervicales es para la única, igual el TNM lo divide como N, afectación ganglionar separada de la parte del estadiaje de la parte tumoral, a diferencia de la FIGO. Y en etapa N1 podemos observar que en el caso de una etapa temprana, podemos esperar la afectación de los ganglios, ya sea la vía lateral, ilíacos internos, ilíacos externos, el obturador, la vía ilíaca común, la parte de la cadena lateral de la ilíaca común, y esto sería en una etapa temprana. En cuanto a la clasificación de la FIGO para las neoplasias cervicales, nos menciona que esta se va a apoyar de 2 situaciones: la presencia por imagen de adenopatías y el análisis patológico de estas neoplasias. En cuanto a la FIGO, a diferencia de para las neoplasias endometriales, recordemos que únicamente se va a apoyar con criterios clínicos. Y un factor determinante para la administración de radioterapia va a ser la presencia de las adenopatías. Entonces tenemos el siguiente ejemplo, es una resonancia magnética ponderada en T2 en un plano coronal, en donde podemos observar hacia topografía de cervix una masa un poco heterogénea, de bordes irregulares, mal definida. Y asociada a esta podemos observar en la parte de la cadena medial de los ilíacos comunes un ganglio con pérdida de su morfología, un aumentado de tamaño. Sin embargo, no sobrepasa todavía los 10 milímetros. Y también podemos observar el uréter derecho, el cual se ve hiperintenso por la presencia de líquido. Entonces, esto nos habla de una infiltración por parte de la tumoración hacia el uréter del lado derecho. En cuanto a la sensibilidad de la resonancia magnética con la tomografía, pues para esta patología son bastante comparables y no hay alguna ventaja de una sobre la otra. En esta siguiente imagen de técnica híbrida, podemos observar que hacia topografía de los ganglios ilíacos de la cadena media lateral o de la ruta lateral, y también los ganglios ilíacos del grupo de los ilíacos internos presentan una captación del marcador, esto en relación a metástasis todavía regional. En la siguiente imagen igual vemos del lado derecho igual un ganglio que presenta una captación del marcador, y esto igual en relación a metástasis. En cuanto a este render,
algo importante de este render es que para la aplicación del marcador no va a ser desconozco un poco la técnica, sin embargo, en este paciente se hizo a la altura de la lesión o de donde es un paciente que ya tiene un tratamiento quirúrgico al cual ya se le había retirado el útero. Entonces se ve que se inyecta el marcador y a nivel del sitio del marcador pues presenta una captación al igual que en los ganglios de la cadena de la ilíaca externa. Y esto en la parte nos habla que si presenta una hipercaptación, pues hay que estudiarlo. En el estudio histopatológico se demostró que este carcinoma ya había pequeñas invasiones a este nivel. En cuanto al cáncer vaginal, el cáncer vaginal, si bien no tiene un porcentaje importante, en cuanto a las neoplasias ginecológicas, pero sí vamos a tener una afectación de esta estructura por otro tipo de cánceres. Entonces, lo más común es que sean adyacentes a esta estructura y por ende haya o exista un cáncer vaginal. En cuanto a este tipo de patología, nos menciona que la mejor técnica de imagen es la resonancia magnética y esta sí nos va a permitir, a diferencia de la tomografía, determinar bien la invasión tumoral a nivel de la vagina y también la parte en cuanto a los ganglios. Dependiendo de este estadiaje que le demos, va a ser el tratamiento. Casi a estos pacientes pues se les da radioterapia. Entonces, para el cáncer vaginal, vamos a tener que la vagina se va a dividir en tercios, al igual que la parte en el útero con el endometrio. Entonces, en estos tercios va a ser tercio inferior y los 2 tercios superiores. Los 2 tercios superiores van a seguir la ruta de la parte o del cáncer cervical. La ruta va a ser la ruta lateral, marcada con la flecha verde, y aparte de la ruta lateral también puede utilizar la ruta hipogástrica, que la ruta hipogástrica se dirige a los ganglios de unión y el ganglio obturador. Ambos son ganglios centinelas. Recuerden que si estos salen positivos al estudio histopatológico, pues vamos a tener que continuar con la cadena hasta que se encuentre negativo para el abordaje quirúrgico. Y en cuanto a la parte del tercio inferior, esto es muy importante porque esta parte, al igual que en el cáncer vulvar, va a drenar hacia lo que va a ser la vía inguinal o los ganglios inguinales. Recordemos que el ganglio superficial o de la unión safenofemoral va a ser el ganglio centinela en cuanto a esta ruta. En cuanto al estadiaje, en una etapa temprana, N1 o en la FIGO-3, recordamos o podemos observar estas imágenes en donde observamos la afectación ganglionar dependiendo del sitio de la neoplasia. La primera va a ser a nivel inferior, van a seguir la ruta del inguinal superficial, como se muestra en la imagen, y también puede haber afectación a contralateral. En cuanto a la parte de afectación de los 2 tercios superiores, recordemos que estos van a ser en cuanto a las rutas pélvicas únicamente. Si esta patología presenta algún ganglio a nivel de los inguinales, pues ya hablamos de una etapa más, más avanzada. Y recordemos siempre el tamaño es lo que nos va a marcar el parámetro. En cuanto al mapeo de los ganglios centinela, exclusivamente en el cáncer vaginal, no se ha demostrado una utilidad con la PET, entonces se sigue optando por la resonancia magnética. En este ejemplo tenemos una resonancia magnética ponderada en T2, en donde podemos observar que hacia topografía de vagina
en el tercio superior se observa una imagen de morfología irregular o lobulada con intensidad heterogénea, y hacia la parte de los ganglios ilíacos de la pelvis, va recordando que sigue la parte superior, sigue la ruta o las rutas pélvicas. Podemos observar un ganglio aumentado de tamaño, heterogéneo, que presenta una zona quística, y pues rebasaba los 10 milímetros. Esto en relación a una etapa temprana o un estadio 3 de la FIGO. En cuanto al cáncer vulvar, que ya es el último, solo es para recordar que va a seguir la vía de los inguinales la vía inguinal superficial. Y en cuanto a la vía inguinal superficial, pues el ganglio centinela es el safeno femoral. En cuanto a si hay, a diferencia, es a la inversa de vagina. Si estos presentan ganglios en la parte pélvica, podemos observar, ya pensar en una enfermedad avanzada o metástasis 1 o una etapa 4 de la FIGO. En cuanto a esta neoplasia, si bien no es frecuente, igual que la anterior, va a tener una diseminación temprana. Y en cuanto a la supervivencia, una vez encontrando un ganglio centinela, pues va a ser en 50%, a diferencia de que se encuentre negativo, que nos da una supervivencia hasta del 90%. Se hizo un estudio en 588 pacientes con cáncer vulvar para valorar la supervivencia a 5 años. Y en ese estudio se demostró que si no había una afectación ganglionar, el 90% de los pacientes iban a tener una supervivencia a 5 años. A diferencia de los que presentaban 3 a 4 ganglios positivos, que disminuía a 36%, o los que presentaban 7 o más ganglios positivos, que la supervivencia a 5 años pues era del 0%. También en ese mismo estudio se valoró el tamaño de los ganglios. Si el tamaño era menor a 5 milímetros, la sobrevida era del 90%. Si el tamaño iba de 5 a 15 milímetros, disminuía a la mitad. Y si el tamaño era mayor a 15 milímetros, era del 20%. También nos mencionaba la parte de la invasión extracapsular en los ganglios. Si la cápsula se encuentra alterada o dañada, el pronóstico va a disminuir hasta el 25%, a diferencia de los ganglios que se encuentra conservada la cápsula, y estos tienen una sobrevida del 85% o un pronóstico bueno en el 85% de los casos. En cuanto a las etapas, al igual que todas las neoplasias ginecológicas, la lateralidad no va a dar la afectación. Sin embargo, aquí, como sabemos, pues en etapas tempranas, un diámetro menor a 5 milímetros, y conforme avanza la etapa, el diámetro de los ganglios se va a buscar que esté aumentado. En cuanto a la etapa 2B, podemos observar que presenta ganglios inguinales bilaterales o unilaterales, y tienen que ser menor a 5 milímetros, a diferencia de una etapa donde los ganglios se van a observar aumentados de más de 10 milímetros. Y en cuanto al 3C, si el ganglio de la unión safeno-femoral es positivo, pues ya vamos a estar hablando de esta etapa. En cuanto a la 4A, aparte de la afectación del ganglio centinela, nos habla de una afectación a nivel o invasión desde el ganglio centinela hacia la piel. Y eso también nos va a dar como un mal pronóstico. Y podemos ver en esta resonancia magnética ponderada en T2 con supresión, que hacia topografía del ganglio de la unión safeno-femoral se observa un ganglio con pérdida de la morfología, un centro hipodenso o necrótico, y se observa
un aumento, perdón, es contrastado, un T1 contrastado, un aumento en la intensidad de señal, esto en relación a una infiltración a nivel de la piel. Y este es otro ejemplo de resonancia magnética. Esta igual es ponderada en T2 con supresión grasa. Podemos observar que presenta dos ganglios en la unión safenofemoral. Del lado derecho se observa de menor tamaño, pero un centro hipodenso, a diferencia del lado izquierdo, que se ve un poco irregular o lobulado, un realce heterogéneo, y asociado a esto podemos ver edema perilesional o parte de esta hiperintensidad en relación a la afectación de la neoplasia vulvar. También se puede ver la simetría de un labio comparado con el otro. En cuanto a esta tomografía, es una tomografía con doble contraste. Se puede observar la afectación de los ganglios a nivel inguinal. De un lado se observan al menos 4 ganglios aumentados de tamaño con un realce marcado, y del otro lado existe en menor cantidad. Esto igual en relación a una afectación a nivel inguinal. Y esta es la última tomografía en donde podemos observar que los ganglios superficiales, se observa un ganglio de la unión safenofemoral. Este ganglio está bastante marcado el aumento de su tamaño, de bordes irregulares, una captación heterogénea y un centro hipodenso, y esto en relación a una paciente con afectación ganglionar del lado derecho, una paciente en un estadio 13. Y la única utilidad que tiene el PET en técnica híbrida con la tomografía es para las pacientes que tenemos un carcinoma vulvar, pero que los estudios de imagen no han sido concluyentes para dar el estadiaje o para hacer el abordaje quirúrgico. Entonces, para eso se utiliza la PET. Y eso es todo. Bueno, muy bien, Mavi. La verdad es que, bueno, es un artículo que tiene que leer más de una vez para que, sobre todo, podamos entender y recordar a la perfección la ruta de drenaje linfático dependiendo la tumoración, ¿no? Y pues recordar que el principal estudio de elección pues va a ser la tomografía, sobre todo para el seguimiento, ¿no? de los pacientes posterior al tratamiento oncológico, ¿no? Ya sea quirúrgico o sea de radioterapia o de quimioterapia, ¿no? Pues bien, no sé si alguien quiera comentar algo, los R4. De los R3. Perdón, estaba ocupado. Una pregunta para los R2. En cuanto al artículo que acaba de exponer la doctora, si tomamos en cuenta que habla de 3 principales cadenas ganglionares, la pélvica, la paraórtica y la inguinal superficial, ¿es válido decir que la cadena inguinal se considera metastásico o regional, dependiendo del tumor, o solamente aplica para ciertos tumores? Sí, sí es válido decir que es regional, por ejemplo, para el caso del tumor de la vulva. Uh-huh. Pero por ejemplo, ya para el caso en el mismo caso de la vulva, como mencionaba la doctora, ya sí está en los pélvicos, ya sería metastásico. Ok. Bueno, pues la finalidad de este artículo es precisamente que para algunos tumores, como ya comentó el doctor Fabricio, va a aplicar cuando son regionales y para otros cuando son metastásicos. Eso va a ser muy independiente. O sea, este es un artículo muy completo que habla de las principales patologías oncológicas y no para todas va a aplicar que la región inguinal superficial sea regional y para otras va a ser ya considerado metástasis. Entonces es un mundo totalmente diferente, un poco difícil, pero pues, con la práctica y el recordatorio pues, se va a hacer más fácil. Eso era todo.
¿Alguien de los R3? ¿R2? Siempre tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la infiltración del ganglio. Eso es lo único que no me queda muy claro. Así No. es. O sea, el tamaño sí, el eje corto sí. Ajá, el eje corto Ajá. es el que vas a valorar como lo principal o el que te va a orientar más hacia un proceso maligno. Pero tienes que recordar que si esta se encuentra dentro de los límites normales, te puedes apoyar con las otras características de los ganglios para decidir si es o no de aspecto sospechoso. O sea, es de los parámetros. Ese junto con los bordes son los dos parámetros más importantes. Pero siempre lo vas a tomar en cuenta. Con uno que yo vea con el eje corto aumentado, puedo darlo como probable metástasis. O sí, digo en el contexto de cualquiera de los que acabamos de revisar, si son de las regiones de los ganglios regionales, por ejemplo, o de los ganglios metastásicos, no importa el número de ganglios, sino la característica, ¿no? Sí, te vas a basar porque puede haber muchos ganglios que presenten características morfológicas similares y uno de ellos esté aumentado de tamaño. Entonces, el que vas a reportar es ese que se sale de las características de los demás. Pero ahí tienes que valorar todo, no es solamente la medida. Claro. Y siempre Gracias. lo más, bueno, algo que es muy importante y que te va a dar la pauta también es si cuentas o no con los estudios previos. Siempre en todos los pacientes oncológicos es bueno compararlo con los estudios previos, ¿ok? En ocasiones hay veces que hay ganglios que se ven ovaladitos y todo y están aumentados en su eje corto. Sin embargo, ya se ha presentado en 3 estudios previos, en 2 estudios previos del mismo tamaño y no aumentado, aunque esté por arriba de eso, pues tú intuyes que no es una afección metastásica, ¿ok? Ahora bien, si hay un ganglio que estaba muy chiquitito y en el estudio de control aumentó su tamaño en eje corto, pero aún está dentro de los límites de por debajo de 10 milímetros, que normalmente es como la medida estándar. Ahora, como dice la doctora, dependiendo el nivel y dependiendo la patología que se tenga, también hay que variar hay que tomar en consideración que también puede ser sospechoso de malignidad. Ahora bien, eso es donde nosotros vemos nada más en la tomografía. Como bien lo dijo la doctora, el gol estándar pues es el PET. Hay veces ganglios que están por debajo de los 10 milímetros, por debajo de la medida que te hace pensar en sospecha de malignidad, y pues tiene captación del radiofármaco, ¿no? Y el PET pues te da positivo de que ya tiene afección metastásica, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, creo que también es importante, creo, comentar que estas medidas se toman en los planos axiales. Comentaba el artículo que esto sirve para su mayor reproducibilidad en otros, ahora sí, con otro observador, por así decirlo. Y en este plano, pues es ayuda a predecir por así que es un predictor de malignidad. Pero es importante, ¿no?, comentar lo que es en planos axiales. Así es en plano axial y siempre tomando en cuenta que si se toman los parámetros que tienes para el RECIST, debe ser un plano axial con un grosor de corte de 5 milímetros para que realmente sea reproducible. ¿Ok? ¿Para qué? Para que si tú pones un grosor de corte de 8, puede ser que tu medida de eje corto te dé menor. Y si tú pones un grosor de corte de 1 milímetro, puede ser que varíe en 1, 2, 3 milímetros, ¿no? Entonces, para que sea más reproducible, siempre en un grosor de corte de 5 milímetros. ¿Ok? Ok, gracias. Okay. ¿Qué seguimiento se les da a los calcificados? ¿O tratamiento como? ¿Alguien sabe qué seguimiento se le da a los ganglios que tienen calcificaciones? Ya bien sea, por ejemplo, los de linfoma no Hodgkin, que son post-tratamiento, normalmente tienden
a calcificar. Entonces, pues, ese tipo de ganglios, pues no se les puede dar seguimiento por tomografía, y quizás incluso si se les da seguimiento por resonancia magnética, pues también va a mostrar artefacto por susceptibilidad magnética. Hay otros tumores que también pueden llegar a presentar estas calcificaciones. De hecho, el doctor Rincón vio un tumor de células gigantes en húmero, me parece, o no recuerdo qué región ósea, también daba ese patrón metastásico calcificante. Y pues también ya vimos que los tumores de ovario pueden tener la tendencia a donde dan metástasis a calcificar. Pero ¿saben cuál es el método de estudio en el cual se les da seguimiento a este tipo de ganglios con esa característica? Nadie. Pues no sé, ¿no? Ya lo había dicho el doctor Fabricio. Normalmente ahí se les puede dar el seguimiento con PET. Sería como que el estudio idóneo. Y bien, nada más recalcar que en la resonancia magnética la detección se va a hacer por difusión. Ahí se pueden apoyar de invertir, invertir la imagen como si fuera, no sé, una simple radiografía donde te da la inversión de los colores, para que así te diera un aparente como gamagrama, o como si fuera un estudio de PET. Entonces es más fácil y sencillo localizar de esa manera los ganglios que tienen actividad metastásica y se caracterizan en morfología, los márgenes que dice la doctora Mariel, que es importante, sobre todo pues aquellos que parecen espiculados, pero por T2. Entonces, detección por difusión. Si lo quieren, lo pueden hacer, o sea, como que invertir la imagen, y se caracterizan en secuencias T2. ¿Alguien más? Ok, bueno, si nadie más tiene ningún comentario, pues muy bien, Maviel. Nada más subes la presentación a la página de YouTube. Y el día de mañana, pues también, el día de mañana, a los que les toca mañana la capacitación, la hora va a ser 1:30, ¿ok? No va a ser a las 2, sino va a ser a la 1:30, salvo que durante el transcurso de la mañana les indique un horario, ¿ok? Por favor de estar puntuales. Y mañana, bueno, a la misma hora, a las 7, se va a continuar con la clase del doctor Rincón. ¿Correcto? Cierto. Muy bien. Entonces, mañana las tareas pendientes se las entregan pues, al residente, a alguien que se haga responsable que tenga que ir mañana, y una sola persona de cada grado, y me las entrega, por favor. Ok, a mis compañeros pues me las pueden entregar, o sea, los que están hoy y no mañana la pueden dejar por fin, y mañana pues yo junto las que faltan. Muy bien. Ok. Ok, Entonces, bueno, nos vemos mañana los que nos tengamos que ver mañana, y estudien para la clase de mañana. ¿Okay? ok. Buenas noches. Bye. Bye. Hasta mañana. Bye. Adiós.
Nadie. ¿Qué pasó? Es que dejé la compu conectada. Ah, ok. Yes. Oye, no sé cómo subir esto al canal de YouTube. Es que dejé la compu conectada y me bajé con Fabricio y acabo de subir. Entonces, puedes decir, creo que escuchaste cuando me acosté la cama. Pero ¿cómo detengo la...? Pues según yo ya le di aquí, mira. O sea, estaba esto, le puse ya pausa, no sé qué. Sí, pero sigue grabando. Ah, pues ahí. Stop recording.